Entonces, vamos hermanos en esta ya casi mediodía a ver el tercer mandamiento de la serie de los 10 mandamientos. El tercer mandamiento, hermanos, se encuentra en Éxodo 27, que voy a leer. Dice: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Vamos a ver, hermanos, el día de hoy yo le puse este mensaje, aunque es el tercer mandamiento, pero yo le puse el Dios Santo, el Dios Santo. La semana pasada, hermanos, vimos el segundo mandamiento, dentro de este contexto vimos el segundo mandamiento, habló, hermanos, a partir tocó el tema del celo de Dios, el celo de Dios. Vimos que Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Con ningún ídolo, con ninguna persona, con ningún otro Dios. Dice que Dios es un Dios celoso. Y también vimos, hermanos, que los padres tenemos responsabilidad para con los hijos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como papás? Es inculcarles a nuestros hijos el temor de Dios y el celo por Dios. Y veíamos, hermanos, también que mucho del reflejo de los hijos, pues es el reflejo de los papás, ¿no? Si el papá educa a su hijo bajo el temor de Dios y el celo por Dios, el hijo, pues también va a llevar esa enseñanza, ¿verdad? Entonces, ahora, hermanos, en el tercer mandamiento, seguimos hablando, hermanos. Recuerden que los primeros 3 mandamientos hablan acerca de Dios y su relación con la persona. Y a partir del 4º mandamiento vamos a ver otros aspectos, pero el tercer mandamiento, hermanos, todavía sigue hablando de nuestra actitud hacia Dios. Y, hermanos, específicamente este tercer mandamiento se refiere a la manera de adorar a Dios, a la manera en cómo te acercas a Dios. Y vamos a hablar de algunos conceptos, pero por ejemplo aquí podemos hablar que tenemos que acercarnos, hermanos, a Dios cuando adoramos con toda reverencia. ¿Han escuchado esa palabra, hermanos? Reverencia. ¿Has escuchado cuando dicen eres un irreverente? Y normalmente la reverencia la relacionamos con Dios, ¿verdad? Es que debes de tener reverencia ante Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar las cosas, hermanos, en serio. Las cosas de Dios, tomarlas en serio. Ahora, hermanos, aquí no está hablando de solamente un comportamiento de domingo, ¿verdad? O sea, el mandamiento no dice, pórtate bien o pórtate reverente cuando llegues al templo. No está hablando de eso. Aunque sí debemos hacerlo, ¿verdad? Sí tenemos que guardar reverencia dentro de este lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar dedicado para Dios y porque Dios está aquí. Pero la misma reverencia que tenemos aquí, hermanos, tenemos de tenerla allá en tu casa, porque allá también está Dios, ¿verdad? En la escuela también está Dios. Reverencia. En tu trabajo, reverencia también, ¿verdad? Entonces, la reverencia, hermanos, es en todo tiempo. O sea, estamos hablando, hermanos, de un comportamiento, más que de un comportamiento domingo, de un estilo de vida reverente a Dios. Porque eso, hermanos, es falta de respeto a Dios, ¿sí? Entonces, también, hermanos, el tercer mandamiento nos habla sobre la prohibición de hacer votos falsos. Votos falsos. ¿Qué es un voto, hermano? Una promesa, ¿verdad? Algo que yo prometo a Dios y que después no lo cumplo. Entonces, este mandamiento dice: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Es decir, si tú prometes algo a Dios, si tú haces un compromiso con Él de palabra, tienes que cumplirlo, ¿verdad? Entonces, no hagas un voto falso, no hagas un voto que no vas a poder cumplir, no tampoco hagas una liviana alusión de Dios o hacia Dios. Tampoco, hermanos, hagas maldigas, ¿verdad? Toda maldición profana también es una violación a ese tercer mandamiento, cuando maldecimos el nombre de Dios. ¿No han escuchado, hermanos, alguna persona que maldice el nombre de Dios? Tremendo juicio, hermanos, va a tener esa persona por haber hecho esto, porque se refiere a este tercer mandamiento. Hay gente, hermanos, también que bromea con la palabra de Dios. ¿No han escuchado, hermanos, que alguno por ahí bromea con la palabra de Dios? ¿Sí? Hermano, todo lo que tenga que ver con Dios es algo sagrado. Es algo sagrado. El templo, tu mismo cuerpo, hermano, es algo sagrado. ¿Estás de acuerdo? Dice que eres templo del Espíritu Santo. Entonces tienes que
guardar respeto, ¿verdad? Reverencia. Por ejemplo, hermanos, hoy en día juzgamos, ¿verdad?, a muchos líderes religiosos o religiosos que hacen cosas en nombre, diría yo en nombre, entre comillas, en nombre de Dios, ¿no? Pero, y juzgamos nosotros, hermanos, pero a veces nosotros como cristianos también, como hijos de Dios, a veces cometemos también actos vergonzosos. Juzgamos, ¿verdad? Juzgamos a aquellos religiosos que hacen actos en nombre de Dios, pero nosotros también, hermanos, a veces cometemos actos vergonzosos. Y digo esto porque si yo digo que soy cristiano, ¿a quién estoy presentando, hermano? Cuando yo me presento como cristiano, ¿a quién estoy presentando? A mi persona no, a Cristo, ¿verdad? Entonces, si yo digo soy cristiano, pero estoy haciendo esto, que no es agradable a los ojos de Dios, ¿qué estás haciendo entonces con el nombre de Dios? Pues estás negándolo o estás poniéndolo en ridículo, en mal, ¿verdad? Entonces, cuidado, hermanos, cuando digas que eres cristiano, pórtate como cristiano, ¿verdad? Y hermanos, el mandamiento no solamente se refiere a pronunciar palabras, porque podemos decir, no, pues yo nunca digo nada en contra de Dios. Pero ¿qué haces, hermano? ¿Haces algo para poner en mal el nombre de Dios? A veces las palabras son lo de menos, ¿no? A veces lo más grave son tus actos, son tus acciones, tus actitudes, cosas que desagradan a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no debemos pronunciar el nombre de Dios a la ligera? ¿Por qué no? Hay 3 razones, hermanos. La primera de ellas es que porque el nombre de Dios no debe ser profanado. El nombre de Dios no debe ser profanado. Dice el versículo 7, la primera parte dice, no pronuncies el nombre del Señor, tu Dios a la ligera. No pronuncies el nombre del Señor, tu Dios, a la ligera. ¿Sí? Como si fuera cualquier nombre. Dice Levítico 22, del 1 al 2, dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos, traten con mucho respeto, fíjense bien, está hablando de las ofrendas, dice, traten con mucho respeto las ofrendas sagradas que me consagran los israelitas, para no profanar mi santo nombre. Yo soy el Señor. ¿Qué está recomendando, hermanos, aquí Dios a Moisés? Dile a Aarón, dile a Aarón y a sus hijos que traten con mucho respeto las ofrendas, porque son cosas sagradas. Porque si ellos no tratan con respeto, dice, entonces están profanando mi santo nombre. Por eso decía, hermanos, que no solamente pronunciar el nombre del Señor, sino también qué es lo que tú haces, es lo que estamos viendo aquí. Entonces, no solamente, hermanos, habla de pronunciar palabras, sino de una acción. De manera, hermanos, que el mandamiento no va solamente con las palabras, va con las acciones. Y aquí hay una palabra, hermanos, que me llama la atención, que es profanar. ¿Saben qué es profanar? Hay una palabra hebrea que es Gaal, con doble A, Gaal, y quiere decir, profanar quiere decir contaminar, deshonrar, inmundo y manchar. Cualquiera de esas cosas, hermano. Contaminar, cuando tú profanas, estás contaminando. Cuando tú profanas, estás deshonrando. Cuando tú profanas, estás haciendo inmundo y estás manchando además. ¿Qué manchas, hermano? El nombre de Dios. Entonces, Dios le advierte al pueblo por medio de Moisés. Recuerden que Moisés era al que Dios le comunicaba las cosas, y Moisés le decía al pueblo lo que iban a hacer. Era como su guía, ¿no? Entonces, le dijo, trata con respeto para no profanar el santo nombre de Dios. Pero estaba hablando, hermanos, de las ofrendas, ¿verdad? ¿Y por qué las ofrendas? Porque las ofrendas es algo también, es un acto de adoración a Dios. Por eso, hermanos, hay que tomar con seriedad. Cuando nosotros venimos acá a dejar las ofrendas, es un acto de adoración, también. Tratar con respeto, ¿verdad? Entonces, hermano, todo lo que tiene que ver con el nombre de Dios es algo sagrado. ¿Y qué tiene que ver con Dios? Además de su nombre, su obra, ¿verdad? La obra de Dios es algo serio. Las ofrendas es algo serio. ¿Qué más, hermanos? ¿La creación será algo serio? ¿La creación de Dios es algo serio? ¿Es algo sagrado? ¿Es algo santo? ¿Su palabra es santa, hermanos?
Es santa su palabra, ¿verdad? El nombre también es algo sagrado. La persona. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el nombre es algo sagrado? Porque estamos hechos a imagen y semejanza del Dios Santo. Y sencillamente por eso, hermanos, cada hombre es algo sagrado. Y por eso, uno de los mandamientos que vamos a ver más adelante dice, no matarás. Por eso. Entonces, hermanos, debemos de tratar con respeto entonces todo lo que tenga que ver con Dios. Todo, hermano. Todo tienes que tratarlo con respeto. Inclusive, hermanos, hasta esto hay que cuidarlo. Porque se usa aquí dentro. Porque se usa para los propósitos de Dios. ¿Sí? Cualquier cosa, hermano. Dice la palabra, hermanos, en Levítico 20, del 1 al 3. Voy a leer. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, era un dios pagano, será condenado a muerte. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Fíjense bien cómo se pagaba esto, Lo matarán a pedradas. Yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo porque al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, profana mi santuario y mi santo nombre. Otra vez, mi santo nombre. Entonces, hermanos, aquí se refiere a un acto de adoración al dios Moloc. ¿Quién era Moloc? Era un dios, ¿verdad?, al cual la gente de aquel entonces que idolatraba ese dios, entregaba a sus hijos pequeños, creo que eran niños menores de 2 años, los entregaban y los sacrificaban, los mataban, los quemaban. Eso era lo que hacían. Y entonces aquí Dios está prohibiendo esto, ¿verdad? Dice todo israelita o extranjero. Fíjense bien, aquí la cuestión era no solamente para el pueblo, era también para los extranjeros, ¿sí? Entonces, dice que sería condenado a muerte. Entonces, porque eso también es profanar el santo nombre de Dios. Hermanos, entonces cualquier acción, ¿verdad?, o cualquier palabra que tú pronuncies y que deshonre el nombre de Dios, es considerado como un acto de irreverencia. Es decir, tú puedes ser irreverente a Dios con lo que dices, pero también con lo que haces. Y tengamos cuidado. Irreverencia, hermanos, es una palabra que viene del griego, que se escribe anosios. Es en griego. La irreverencia, hermanos, fíjense lo que significa. Significa algo inapropiado, malvado, perverso, impío. Puras cosas negativas, ¿verdad? Algo irreverente es algo inapropiado, algo malvado, perverso e impío. Entonces, cuando tú, hermano, asumes una actitud de irreverencia, eres un malvado, Así dice, eres un impío, estás asumiendo una actitud inapropiada y eres un perverso. ¿Sí? Entonces, pronunciar, hermano, el nombre de Dios a la ligera es tomar una conducta impía. ¿Podríamos decir esto? ¿Sí? Si eres un irreverente, entonces estás tomando una actitud impía. Y una actitud impía, hermanos, es una actitud anticristiana. Es una actitud también malvada, es una actitud perversa. Es una irreverencia. Inmundo, ¿verdad? Inmundo. En pocas palabras, hermano, podríamos decir que vivir un cristianismo light es un acto irreverente ante Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué podemos decir que el cristianismo light es un acto irreverente ante Dios? Porque el cristianismo light, hermanos, se acerca mucho más a una conducta inmunda que santa. ¿Sí? Entonces, todos aquellos cristianos que dicen que son cristianos, pero están viviendo un cristianismo light, son unos irreverentes. Porque se están pareciendo al mundo, ¿verdad? Se están pareciendo a lo impío y no se parecen a lo santo. ¿Sí?
Cuando dices, fíjate bien, cuando dices que eres cristiano pero te portas igual o peor que los incrédulos, estás pronunciando el nombre de Dios a la ligera. Soy cristiano, ¿verdad? Pero me porto igual que ustedes o peor. Entonces, hermanos, la reverencia a Dios no solo se le debe dar en el contexto de la iglesia. A veces pensamos que la reverencia tiene que ser aquí adentro. No, hermanos, aquí adentro es muy fácil. La reverencia, hermanos, tiene que ser afuera, ¿verdad? Afuera, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, con tus amigos, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Entonces, no debemos de pronunciar el nombre de Dios a la ligera. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios no debe ser profanado con tus palabras y con tus actos. La segunda cosa, hermanos, es que el nombre de Dios es santo. El nombre de Dios es santo. Dice la siguiente parte del texto, dice yo, el Señor. Yo, el Señor. ¿Y quién es el Señor? Dice Éxodo 3, 14 y 15, fíjense. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Eso es lo que significa, hermanos. Yo soy el que soy, significa el eterno, ¿verdad? Este es mi nombre por todas las generaciones. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de que no debemos de pronunciar el nombre de Dios a la ligera, es porque el nombre de Dios es santo. No es cualquier nombre, ¿verdad? No es como llamarse Josué. Yo me llamo Josué. No es como llamarse Pedro, ¿verdad? No, es Dios. El Eterno dice, yo soy el que soy. Lo que Dios, hermano, pide de su pueblo no solo es no pronunciar su nombre a la ligera. Algunos dicen, es que yo no pronuncio el nombre de Dios a la ligera. No hablo mal de Dios. Está bien, qué bueno, pero ¿hablas a favor de Dios? No hablas mal, pero ¿hablas a favor de Dios, hermano? Es decir, dices que eres cristiano, das evidencia, hermano, de que tú y yo somos hijos de Dios. ¿Damos evidencia? Podemos decir, no hablo mal de Dios, pero ¿hablas a favor, hablas en pro de Dios? Hermano, si tú dices que eres cristiano, decimos que somos cristianos, debemos de imitar el carácter santo de Dios, porque Dios es santo. Debemos de imitar su carácter, ¿sí? Lo que debes hacer, hermano, entonces es llevar una vida que refleje el carácter santo de Dios, porque Él es santo. Amén. Levítico 20, 7 y 8 dice, ustedes deben santificarse y ser santos porque lo mando, ¿quién? Yo, dice, el Señor, su Dios. Deben obedecer mis leyes y ponerlas en práctica porque lo mando, otra vez, yo, el Señor, que los santifica. Hermanos, entonces debemos llevar una vida santa porque ¿quién lo manda, hermano? El Señor. En la mañana veíamos, estamos estudiando cómo interpretar la Biblia, ¿verdad? Yo les decía que hay dos tipos cuando leemos la Biblia, hay dos cosas, que la Biblia nos describe algo, ¿verdad? Nos está diciendo algo que está pasando y nos prescribe algo. Entonces, este texto, hermanos, que dice, sean santos porque yo soy santo, es algo prescriptivo, es un mandamiento que tienes que llevar a cabo. No está describiendo, ¿verdad? Está mandando, ¿sí? Es un imperativo, como veíamos en la escuela, ¿no? Entonces, la ley, hermanos, nos habla sobre la necesidad de ser santo. Y después, hermanos, hay otro texto que en 1 de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Es una opción, hermano, esto? Si quieres ser santo, si eres cristiano, debes serlo. Si eres un cristiano light, pues entonces, no sé qué pienses, pero si eres un cristiano tienes que hacerlo. El apóstol Pedro, hermanos, aquí está retomando la ley, ¿verdad? Para recordarnos que debemos llevar una vida santa delante de Dios y del mundo.
Es decir, tú tienes que brillar, ¿verdad? Ayer que estuvimos, hermanos, ahí en las canchas, yo creo que todos, ¿verdad?, estábamos brillando. No sé cómo nos veía el Señor, pero todos teníamos que ser luz ahí, ¿verdad? En medio de esa ambiente en que viven estos muchachos, que es un ambiente muy difícil. Entonces, hermano, todo cristiano debe hacer honor al nombre de Dios. Ser buenos representantes de Dios en la tierra, de Cristo, ¿verdad? La pregunta es, hermano, si somos dignos de representantes de Cristo. Esa es la pregunta. ¿Tú representas de una manera digna a Cristo en la tierra? ¿De veras? ¿O tu testimonio deja duda? Porque 2 Corintios 5:20 nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? No hay embajadores aquí, ¿verdad? Yo fui embajador en la iglesia donde aquí vemos, hay un programa de embajadores del rey, ¿verdad? Es un programa para niños y nos enseñaron esto, ¿no? Dice que un embajador es el que representa, ¿qué? La corte de un rey, más bien el que representa al rey en la corte de otro. Ya hasta se me olvidó, ¿verdad? El que representa a un rey en la corte de otro. Es decir, nosotros somos cristianos, hijos de Dios, tenemos que representar a Dios, ¿dónde? Pues aquí en el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta, si somos dignos representantes de Cristo, ¿no? Dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Es decir, tú estás aquí, hermano, para exhortar a aquellos que no conocen a Dios, porque tú eres un representante de Dios aquí en la tierra. Dice, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Qué les decíamos, hermanos, ayer a los muchachos? ¿Qué les decía? ¿Cuál fue el mensaje que les dimos a través del sketch? Esto precisamente, que se reconcilien con Dios, ¿verdad? A través de ese sketch que presentamos, les decíamos que es posible llevar una vida diferente, que ellos tenían que regresar a Dios, al Dios que los había creado. Entonces, hermanos, si tú y yo como cristianos no tomamos en serio, fíjate bien, no tomamos en serio el santo nombre de Dios, si tú que lo conoces, no tomas en serio el nombre santo de Dios, ¿tú crees que los inconversos lo van a tomar en serio? ¿Tú crees que la gente lo va a tomar en serio a Dios? Van a decir, tú eres cristiano y mira lo que estás haciendo. ¿Para qué voy, verdad? ¿Para qué voy a la iglesia? Entonces tenemos que ser dignos representantes. Segundo punto, hermanos, es el nombre de Dios es santo. Por eso no debemos tomarlo a la ligera. Y la tercera enseñanza, hermanos, está en la tercera parte. Dice, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Fíjense la advertencia de Dios, dice, no tendré por inocente aquel que se atreva. Aquí habla de un atrevimiento, Dice, si tú te atreves, si tú tienes la intención, dice, no tendré por inocente, ¿verdad? Entonces, hermano, vamos a hablar un poquito de la honra ahora. El nombre de Dios debe ser honrado, ¿sí? Cuando hablamos de honra, ¿qué es la honra, hermanos? Respeto, ¿verdad? Es respetar. Y más adelante vamos a ver el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Es otro mandamiento, habla de la honra, habla del respeto. Hermanos, fíjense, si entre nosotros, seres humanos, familiares, amigos, si entre nosotros no nos respetamos, no es posible que hablemos de un respeto a Dios. Si tú no te respetas, si yo no respeto al que estoy viendo enfrente, ¿cómo puedo hablar de que respeto a Dios? A quien no veo, ¿verdad? El respeto, hermano, se ha perdido el respeto. Ninguna persona, hermano, que esté consciente de sus pecados, se debe tomar por inocente. ¿Están de acuerdo? Si tú estás consciente de tus pecados, no eres un inocente. Por lo tanto, necesitas el perdón de Dios. Si esta persona conoce la ley, es culpable de pecado. Lo que dice 1 Timoteo 1:9 dice, tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos,
O sea, la ley la ley no la puso Dios para los justos, ¿verdad? Sino, dice la palabra, para los desobedientes y rebeldes. ¿Por qué, hermanos, puso Dios los 10 mandamientos? ¿Porque el pueblo era muy obediente? ¿Porque era muy sumiso? Lo puso porque eran unos desobedientes, ¿verdad? Eran unos rebeldes, eran unos idólatras. Por eso no tendrás dioses, ¿verdad?, delante de mí. O sea, eras un pueblo idólatra. Dice, voy a continuar con el texto. Dice, fue puesta para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos. Me llama la atención, hermanos, la palabra irreverente y profano. ¿Sí? ¿Qué es un irreverente? Un impío, ¿verdad? ¿Qué más? Malvado, ¿verdad? Perverso. Y un profano, pues es casi lo mismo, ¿verdad? Si no es que algo peor. Entonces, el nombre de Dios debe ser honrado, hermanos. Todos somos testigos, cuando menos, hermanos, de una persona que se ha atrevido a deshonrar el nombre de Dios. ¿Ustedes han escuchado a alguien que ha deshonrado el nombre de Dios? ¿Sí? ¿Qué sienten, hermano? ¿Qué sienten cuando alguien deshonra el nombre de Dios? Está hablando mal de Dios. ¿Qué es lo que sienten ustedes como hijos de Dios? Tristeza, dolor, enojo, impotencia, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser posible? Oye, si Dios, mira, me sanó a mí, yo soy un milagro de Dios, ¿cómo puedes estar hablando esas tonterías, verdad? No conocen a Dios. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, dice lo siguiente, con respecto a esta clase de personas. Miren, dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Por eso les digo, el cristianismo light es esto. Eres más amigo de los placeres que de Dios. Por lo tanto, eres un irreverente. Dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente, fíjense lo que dice, con esa gente ni te metas. Así dice la palabra, ¿eh? Con esa gente ni te metas. Es decir, yo espero que ninguno de los que están aquí sea como ellos, como la descripción que da aquí. Pero si tú conoces a alguien que es así, ni te metas con ellos, ni te juntes. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el apóstol Pablo está recomendando a Timoteo esto? Timoteo era un joven, ¿verdad? Un joven pastor. Ya sabía, ya tenía conocimiento, pero ¿por qué le recomienda a Pablo a Timoteo? Porque sabía que los tiempos o los últimos días serían difíciles, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, que comenta aquí el apóstol Pablo, en aquel entonces existía. Y hoy sigue existiendo y peor aún. Entonces, dice, con esa gente ni te metas. Ahora, eso no quiere decir que no te vas a juntar con nadie, ¿verdad?, del mundo. No quiere decir que no te hagas amigo de pecadores. Porque Jesús fue amigo de pecadores, ¿o no? Se juntó con los publicanos, ¿verdad? Pero ¿para qué se juntaba con ellos, hermano? ¿Qué propósito tenía Jesús al juntarse con estos amigos? Dice que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Entonces, sí tiene un propósito. Si tú te juntas con alguien así, ten en mente que lo vas a influenciar. Que esa amistad que tú tienes sea de bendición para él. Y no sea de perdición para ti, ¿verdad? Entonces, hermanos, en cuanto nosotros, cuando damos mal testimonio como cristianos, cuando te comportas como un impío, estamos usando y presentando el nombre de Dios a la ligera. Ten en cuenta eso, hermano. ¿Sí? Ten en cuenta eso.
Cuando con conocimiento de Dios has roto, por ejemplo, hablando del matrimonio, ¿verdad? Has roto tus votos matrimoniales, tu promesa matrimonial que hiciste delante de Dios, porque cuando te casaste, delante de Dios le juraste, ¿verdad? O prometiste, cuando menos prometiste a Dios seguir, lo has roto, ¿verdad? ¿Sí? Hablando del matrimonio, pero podemos hablar de muchas otras cosas. Entonces, muchos cristianos, hermanos, usamos el nombre de Dios a la ligera, ¿sí? O hacemos cosas en nombre de Dios, pero ¿cuántas de esas cosas que hacemos en nombre de Dios llevan el propósito de glorificar a Dios? ¿Sí? Por ejemplo, podemos ir como fuimos ayer a jugar fútbol, o unos pueden decir, bueno, pero ¿y eso qué tiene de espiritual? ¿Verdad? Para nosotros tiene un propósito ir a jugar fútbol. Esa es influenciar a estos chavos, hablarles del amor de Cristo. A lo mejor no nos agarramos a bibliazos, ¿verdad? Pero sí les hablamos del amor, y nuestro comportamiento es de influencia para ellos, ¿verdad? Algunas palabras de ánimo, ¿verdad? Entonces, todo esto, hermanos, debe tener un propósito. Un cristiano, hermanos, jamás pronunciará el nombre de Dios a la ligera. Un cristiano verdadero. De todas las palabras, dice la Biblia que todas las palabras o todas las acciones vamos a dar cuentas a Dios. Dice Judas 15, dice, para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos. Yo le pondré entre paréntesis ahí, a los irreverentes. Dice, por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Es decir, si tú has pronunciado el nombre de Dios a la ligera, vas a ser juzgado. Si aquellos que no conocen a Dios también lo hacen, van a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados. Entonces, hermanos, el nombre de Dios debe ser honrado. Y concluyo, hermanos, con lo siguiente. Miren, quiero que vayamos a Mateo 6:9. Vayan a Mateo 6:9. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver la enseñanza de Jesús acerca de el nombre de Dios. Si ya lo tienen, hermanos, vamos a leer. Les pido que lo leamos todos juntos, ¿sí? Mateo 6:9. ¿Qué dice? Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hasta ahí. Fíjense aquí, Jesús a través de la oración modelo, porque ese es el Padre nuestro, ¿verdad? Que le llaman. Jesús enseña a orar a sus discípulos citando el nombre de Dios. Pero ¿cómo lo cita? ¿Qué es lo que Jesús enseña a sus discípulos acerca de Dios? Su santidad, ¿verdad? Su santidad. Entonces, el primer atributo que Jesús reconoce del Padre es la santidad. Dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Pero, hermanos, tenemos la idea de la dimensión de esto. ¿Tenemos la idea de la dimensión de esto, hermanos? Porque a veces se repite esto, ¿no? El Padre Nuestro se repite 20 veces. 20 Padres Nuestros. ¿En realidad la gente sabe lo que está diciendo? La santidad es un atributo de Dios. Porque Dios es santo, ¿verdad? Miren, entonces Jesús reconoce, ¿verdad?, que el nombre de Dios es santo. Y oramos a Dios en nombre de Cristo, ¿no? Miren, 3 cosas para terminar, hermanos. El tercer mandamiento tiene que ver con estas 3 cosas. Número 1, al acercarte a Dios, al acercarnos a Dios, debemos hacerlo con mucho cuidado, ¿sí? Con mucho cuidado, hermanos, con la finalidad de no pronunciar o profanar su nombre con una actitud irreverente. ¿Qué es una actitud irreverente, hermano? Impía, ¿verdad? ¿Qué más? Perversa, malvada. ¿Sí? Tenemos que hacerlo con cuidado, hermano. Segunda cosa, el nombre de Dios es santo, ¿verdad? Nos dice el tercer mandamiento que el nombre de Dios es santo. Debemos ser santos como Él es santo. Una vida de santidad. Y tercer cosa, hermanos, no deshonremos el nombre de Dios. Tengamos mucho cuidado con deshonrarlo, con nuestras actitudes o con nuestro mal testimonio. Si tú das mal testimonio, hermano, estás deshonrando el nombre de Dios. Y no necesitas decir malas palabras o decir cosas.
Con tu testimonio lo deshonras, hermano. Por eso tengamos mucho cuidado. Entonces, tercer mandamiento, el Dios santo, ¿verdad? Dios es santo. Vamos a orar, hermanos.